Fue la de los 100 años, carnal. ¿Ya estás grabando, amigo? Ya, amigo. ¿Sí, ya? Oye, Nada, amigo Memo. nada más Mande. de verles sus caras juntos me dio sed, hijos de su madre. Le quedaban 10 Stella Artois. Se las vendió a 30 varos cada una, güey. Ah, No qué manches. poca madre. No mames, pinche yo fui güey. ayer ahí a la Perla y me vendieron una latita de Superior en 25, güey. No, pero sí hay que organizarnos para no interrumpirnos, güey. Yo quiero chupar y con la banda ya tomar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me interrumpes. Oye, Hola, ¿por ¿qué qué tal? se congelaron las imágenes? Perdón. Dale. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta séptima emisión de La Peste. Y pues bueno, el día de hoy estamos pues prácticamente con la pantalla llena, precisamente con nuevos invitados y con un gran amigo que nos visita esta tarde aquí en La Peste. Y bueno, pues él es Roberto. Alguien haga una Galleta. sinapsis de galleta. Hola, amigos. Hola, amigos. Ah, no, sinopsis. ¿Cómo estás, amigo? Bien, aquí. Muy a gusto de que me hayan invitado. Muchas gracias. No, tú que te hacías del rogar, ya te habíamos invitado desde el episodio 0. No te habías dignado estar aquí, amigo. No, porque no, o sea, las obligaciones no me lo permitían, pero ahora que estamos así en tiempos de cuarentena ya. Pero muchas gracias, qué chido. Pues sí, y aparte, no sé si recibiste el WhatsApp que teníamos que venir de gala, güey. Por eso, aquí estamos. ¿Qué Aquí te estamos. Pues las estrellas internacionales que están abajo, amigo. Pura cuna del fútbol, pura cuna del fútbol. Ustedes ponen hasta las cunas del fútbol, güey. Pinche Amigo, equipos horribles. único equipo en ganar en Conmebol de nada. Sale, amigo, pues empezamos. La idea era hablar primero de todo lo que extrañamos del fútbol Ujú. y que del día de hoy que estamos grabando, güey, ha regresado el fútbol alemán Claro. con 5 partidos que sucedieron en la mañana, horario de México, resaltando la victoria del Borussia Dortmund. ¿Cómo Pero vieron ese ustedes pedo? se pararon temprano a verlos, se emocionaron, ¿no? Yo sí, amigo, como le metí unos pesitos por ahí, había que cuidar la inversión, güey. ¿Es en serio que ya volví Oye, a apostar la con verdad, estos primeros la verdad, partidos? amigo, No, la me verdad escribió estuvo muy anoche, me chido. escribió anoche, me dijo, oye, y ya me mandó sus pronósticos y todo. ¿Sabes qué pasa? Que yo estaba apostando a la I-Liga MX y al parecer hubo un juego arreglado, güey, de los Tigres, donde en una que estaba toma jugado donde otra persona. usaron, estaba jugando otro cabrón, güey. Entonces los de Caliente dijeron, no, ni mergas, güey. Olvídense, güey, ya no. Entonces me quitaron esa apuesta, güey, ya tenía dinero. ¿Y cómo lo viste, amigo? O sea, yo lo decía igual porque, o sea, ahora que hablabas, para mí sí es importante el fútbol, o sea, me parece que es muy chido que vuelva, pero también pienso en o sea, yo sé que todo es coto, pero como por ponerle a la discusión, también pienso en todo el dinero, obviamente, que se gasta en los jugadores, en los patrocinios, en todo lo que se representa, que ustedes y yo sabemos, ¿no? Siempre hemos sabido que el fútbol es un negocio, pero en nosotros también persiste esta idea de que el fútbol es como la pasión, el juego, pero no sé, o sea, para mí es mucho más evidente que el asunto del regreso tiene que ver con los patrocinios, con el dinero, Sí, con totalmente. presiones, y eso a mí como que ya me molesta cada vez más, no en términos como de que yo me crea superior moralmente, pero sí porque pienso que el fútbol también tiene que cambiar después de esto. Los precios de los jugadores son ridículos, los salarios son inmensos, los patrocinios, o sea, verdaderamente no sé si eso va a terminarse o no. Y yo creo que sería un punto, porque lo comenté el otro día con mi familia, como que podríamos volver de alguna manera a que quien juegue lo haga no por el dinero, sino pues con un espíritu amateur verdadero, ¿no? Como por querer hacerlo. Pero bueno, eso es como más bien una especie de utopía. Yo creo que para allá vamos en ese camino. No sé si alguien recuerda de las primeras escenas de la película Interestelar de Christopher Nolan, donde digamos que es un mundo post-apocalíptico donde empezó a escasear la comida, el campo ya no producía, había solo ciertas plantas y alimentos que se podían conseguir, y la gente dejó de estudiar ingeniería, dejó de estudiar diferentes carreras y se concentraron como básicamente en un chingo de gente que es agricultura,
porque lo que había faltado era comida precisamente. Tiene que ver Iban eso un con par- el fútbol, Alejandro. iban Es un el partido- comentario más mamón que has dicho en todo el programa. O sea, Iban no un nos partido importa de el béisbol. No, pero hay que organizarnos para no interrumpirnos, güey. Quería sacar Interestelar. No nos Iban importa, Alejandro. un partido de Yo pienso- béisbol y entonces el viejito decía, pues es que estos cabrones que están jugando no se Pero yo pienso que esto, o sea, lo que estamos platicando también se va a ver ahora en las transferencias de verano, ¿no? O sea, a ver cómo los equipos compran y venden después de la pandemia. Pues es que lo pensábamos en ejemplos muy concretos, por ejemplo, como que Cristiano Ronaldo ya le habrán avisado que no le van a poder pagar su salario completo, obviamente. E incluso pienso que aunque regrese al Real Madrid, que obviamente es un sueño de todos los madridistas, va a barrer, güey. pero justamente yo creo que ni siquiera el Real Madrid va a poder pagarle ese salario. Y yo espero que eso sea más bien el inicio de una nivelación, o sea, como que de ahí se vengan para Pues abajo. salariales. Exacto, porque simplemente es ridículo y eso yo sí creo que es en detrimento del juego. Ahora, volviendo, que tiene que ver con eso, pero yo entiendo que a nosotros que amamos el fútbol nos parece importante, pero en este contexto las cosas que son verdaderamente importantes y las que no lo son sí deberían ser sopesadas de una manera más. Y yo creo en ese sentido, a pesar de que yo amo mucho a mi equipo y al fútbol, pues que simplemente ahora no es de ninguna manera necesario, pues. Pues Eso- no. Ahora, de los cambios que hablabas, forzosamente 5 inmediatos ya son muy evidentes. Hablando estrictamente de lo deportivo. Ujú, sí. En lugar de 3 cambios va a haber 5. Se van a poder convocar a los 23 de un club en lugar de 18. El protocolo de entrar y de salir va a ser de manera individual. Los suplentes tienen que llevar mascarillas. O sea, de esos cambios que a lo mejor nosotros anticipamos a medio plazo, probablemente los estemos ya viendo. ¿Qué quiere decir? Que un jugador de fútbol que se le estaba pagando millones de dólares por estar esos 60 días en su casa, pues a mucha gente probablemente le pareció 18 o 20 horas sin dormir, con el riesgo latente de poderse contagiar, de contagiar a su familia cuando llega, pues tengan un salario pues bastante bajo en comparación a lo que gana un deportista. Esto, a fin de cuentas, tiene que caer por su propio peso, yo pienso. Pero ¿no crees que también Cuando- puede ser una trampa? Porque de todas maneras, o sea, en unos meses o en próximo año que vuelva un poco más a la normalidad esto, o sea, cualquier pinche jaque puede volver a reventar el mercado, ¿no? O sea, les pueden bajar los salarios y de todas maneras los jugadores van a ir con quien les pague más, ¿no? Pero, ¿qué pasa si ya no hay nadie que les pague más, Pablo? Pues sí, pero lo mismo, o sea, todo el mundo pensaba eso y pagaron 222 millones por Neymar. Y que Neymar, o sea, nació muerto, ¿no? Sí, güey, con una pierna, ¿no? No, pero es que es eso lo que dice yo igual creo que, mira, eso tiene que ver con una pregunta más compleja en el contexto actual, que es si verdaderamente esto va a significar un cambio en todas las dinámicas sociales más complejas, o si nada más estamos esperando a poder volver a esta especie de normalidad que de alguna manera a nosotros nos puede sentar bien, ¿no? Pero que sabemos que reproduce desigualdades y pues, o sea, digo, porque el fútbol también forma parte de eso y digo, nosotros lo consumimos y nosotros lo queremos, sabemos lo que hay detrás y eso no impide que vayamos y tampoco creo que eso nos haga malas personas, pero sí creo que es parte del problema, justamente eso a mí me ha resonado más ahora. Y este ejemplo que das, sí, pues obviamente un médico ahora es mucho más valioso en esos términos que cualquier cristiano, cualquier Messi, ¿no? Entonces, Cualquier cristiano. no sé, me parece complicado. Bueno, Cristiano Ronaldo, pues, si no. Yo dije, estamos- no aquí mames, hay ya Dios empezó a anda, ya sectar los este estació. cabrón. Córtale, güey. Profano, sí. No, en este programa somos No nos totalmente vas a hablar, plurales. carnal. O sea, no, de Cristiano Ronaldo, cualquiera, ¿no? Pero bueno, o sea, son cosas que igual dan coraje. Es complicado. O sea, no, pero más bien como de esta primera parte, yo nada más quería decir, no sé si vieron con estas nuevas medidas, como regresando a eso, que que obviamente es extraño esto que decía Ale, que en las bancas están separados cada uno. Y cabrón. Llévense mascarilla. Y que incluso el festejo no pueden. Ah, claro, sí, no sí. se pueden tocar. Pero está Sí, bien sí. tarado, porque de todas maneras durante los 90 minutos se están pegando. Es que yo quiero entender eso. ¿Ustedes me Sí. pueden explicar? Porque Yo igual Creo que al entiendo final de que cuentas sí. esto no ayuda en nada, o sea, no,
simplemente está alentando una cuestión mercadológica y de dinero que se quiere regresar a la misma situación, pero en sí realmente no, las medidas que se tomen no serán suficientes precisamente si hay algún contagio. En el momento en el que un jugador o cualquiera de las personas que estén involucradas en el asunto esté contagiado, prácticamente ninguna medida que se tome va a funcionar. Yo estaba viendo una noticia hoy que precisamente uno de los que estaban festejando uno de los goles de hoy, pues le valió gorro y se agarró a besos a su compañero, Así, celebrando el partido, y dices, bueno, pues ¿cómo le Que hacemos? tú nunca O has sea, metido un gol, cabrón. regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, Tú eras realmente el portero siempre. esto no va a funcionar. O sea, no, ni por más que estés hablando con la gente, hasta en estas cuestiones que yo estoy casi seguro que les han de haber metido hasta por los oídos cuáles eran las reglas, Pero es prácticamente que, no o sea, funciona. yo retomo un poco de lo que dice Roberto, ¿no? De repente los grandes equipos que están sustentados por grandes empresas también, o sea, las empresas hoy tienen, o sea, grandes Sí, problemas cómo no. económicos, ¿no? Entonces, no solamente no van a poder pagar salarios y tampoco pueden fichar, ¿no? O sea, también escuchaba por ahí el tema del Barcelona, que quería Lautaro, que quería como un chingo de jugadores y no le va a alcanzar. No, tienen que, porque aparte yo lo pensaba en el ejemplo también de la vez que pasó eso del River contra el Boca en la final, que tuvieron que trasladarlo a Madrid y que muchas personas en algún programa, lo hablaba con él, Gerardo Vela, y en esta Sí. como, esta idea que tenemos del fútbol, ¿no? Del honor y de la dignidad deportiva y de lo amateur, que decíamos, no, pues que lo cancelen, ¿no? Que ambos equipos digan, no, ya. Pero no pueden hacer eso, porque imagínate la publicidad No, que güey. ya pagó los canales de televisión, los patrocinadores, los agentes. No, o sea, lamentablemente el fútbol no se mueve por lo que nosotros quisiéramos, aunque esa parte también está ahí, ¿no? O sea, por eso les digo, para nosotros es importante y para mí también. Nuestro compañero, ¿no? Así empezamos el programa preguntando si ya había reiniciado sus apuestas y sí, o sea, realmente Ya es hasta parte de la la mafia del distancia fútbol. también está la cuestión de las apuestas, ¿no? O sea, Oye, Sí, pero de lo que decía Memo, tengo entendido que los jugadores a huevo se tienen que hacer una prueba de coronavirus cada semana. Por lo menos una cada semana. No tienen la obligación de dar los resultados a la prensa, pero sí completamente aislar a ese jugador. Entonces, digamos, no es como la gran precaución que puedan tener, porque si bien quitas el protocolo de inicio, no sale el pinche morrito, güey, no se dan la mano, pero en el tiro de esquina, güey, están abrazados como si fuera una pinche luna de miel, güey. จึงต้องช้ำใจหากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหมบอกมาว่ารัก Entonces, estás sudando como puerco, güey. Entonces, es inevitable que haya este tipo de cosas. Lo que sí tengo la certeza es que, siendo Alemania como es Alemania, güey, al primer rebrote o caso específicamente ligado a la reapertura de la liga alemana, se los va a coger Angela Merkel, güey. Y olvídate del fútbol, y olvídate del fútbol en Europa, güey. Sí, porque ahorita es el ejemplo, ¿no? Se supone que acá empezaría en junio. Pero, Sí. ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a retomar el torneo o nada más van a hacer la liguilla? Pues es que Tienen es igual muchos en el planes. coto. Yo quería decir algo de eso, porque es patético, güey. La gente de Cruz Azul, que es patética siempre, pero porque habría una posibilidad grande, que lo que es patético es que le estén medio celebrando e incentivando, que tiene que ver con que como están en primer lugar, podría ser que si eliminan o si cancelan el torneo, les puedan darle el campeonato, O güey. sea, ¿tú no estás de acuerdo que le den el campeonato a Cruz Azul? O sea, más bien que se los den o no, el problema es que lo festejen, o sea, mira, llevan años, Galleta, ¿tú crees que no lo van a festejar, güey? es que eso sería ridículo, es como cuando festejaron la copa, ¿sí? Güey, llevas tanto tiempo sin festejar ninguna mamada, güey. Cabrón, si te dan un pinche título, aunque sea una coronita de chocolate, güey, yo sí salgo a la calle a brincar, güey. Pero es que se Pobre supone gente. justamente o sea, lo que han estado esperando por años es ganar la liga, es la que les han arrebatado, 2 finales que ya han perdido contra el equipito ese suyo,
contra El el más AME. ganador en la El más historia del ganador de fútbol este mexicano. país, el más ganador de este país. De todas maneras, hay muy poco porcentaje para que Cruz Azul iba a ser campeón esta temporada. Pues sí, pero, o sea, el asunto es que si les dan el torneo, ¿qué? Una estrella más del canal de las estrellas. Totalmente ridículo que les den Oye, eso. O sea, Roberto- ¿ustedes están de acuerdo entonces en que se haga completamente otra liga, se reinicie la liga? Si No, ya lo yo van a creo que mandar va a ser a la complicado. chingada, que le den el trofeo al Cruz Azul, güey. Nos vemos en septiembre todos con la primera. No, que hagan una liguilla con los 8 que entraron. De todos modos, el Pachuca no va a entrar. O sea, no íbamos tan mal, amigos. Lo que pasa es que estábamos despegando. O sea, el entrenador está agarrando apenas. Yo quiero aprovechar que está aquí Roberto, güey, para que nos explique esta falacia del equipo de México, güey. No, Y lo que cómo ahora pasa- es un pinche equipo igual que el Atlante, güey, el Atlas. Si Ya va ustedes, del si ustedes van a Real del Monte y en lugar de doblar, sale ahí donde tienen que doblar para entrar al centro. Eso es se una siguen mentira, derecho al amigo. estacionamiento. El fútbol Van a empezó ver en una Veracruz. casita, sí, y ahí va a decir, el fútbol nació en un lugar cerca del cielo, sí, hace poco más de 100 años, sí, y ahí van a encontrar la placa. Donde se Hay una placa muy similar en Córdoba, Veracruz. Sí, amigo, Debo pero pues, decirte. Con años ¿dónde- antes. ¿dónde es Córdoba, Veracruz, amigo? Ese pueblo No, nadie lo conoce. la fecha que tienen en Córdoba es meses antes De de la que tiene Real del Monte. O sea, Hablándose, mucho. o sea, el Pachuca Fútbol Club, el Atlético Pachuca se Atlético fundó Pachuca. en 1900. Sí, güey, así se llama. ¿Por qué? O uno, no uno, güey. Uno, güey, uno. Ahora, el otro día hablando con una amiga mía, poblana, que más bien es de Córdoba, y me echaba en cara esto que ustedes dicen, ya como seriamente, lo que estábamos pensando es que es evidente que lo del fútbol se explique porque aquí llegaron ingleses, ¿no? No sé si ya vieron como recomendación. Pero no llegaron volando, güey. No, justamente eso. Entonces, también ya lo habíamos hablado, que obviamente pues tenían que pasar por tierra y la forma de llegar era por Veracruz. Claro, iban pateando la pelota hasta el Real. A lo mejor se echaron una retita por ahí, güey, pero era Ándale. una retita insignificante, güey. En lo que matamos. Sí, güey, así tuvo que ser, así tuvo que Fue una ser. retita y ya luego llegaron acá y vieron que acá estaba más chido fundar el primer club de fútbol profesional de este país, güey. Acto seguido, comer un pase. O sea, hacer pastes también, güey. Que por cierto, eso nos hace ciudades hermanas con Cornwall en Inglaterra, güey. No sé si sabías. Ay, güey. Mira, oye. O sea, y somos club emérito de la Premier League. No sé si. Club emérito de la Premier League. Oye, Roberto, Obviamente. tiene todo excepto títulos. Oye, amigo Roberto, pero a ver, para cerrar el tema del fútbol, ¿cuál es tu once ideal histórico del fútbol? Ah, vamos a ver, eso. Entonces, Yo mi quiero 11 no va a decir haber gente que haya jugado hace 30 años, güey. De 30 para acá, güey. Pero nada más una cosa, yo pienso igual que Pablo, yo ahí sí estoy de acuerdo. Y no me gusta estar de acuerdo con él, pero. No, pero no, el asunto es justamente que yo creo que es al revés, amigo, que el fútbol era más difícil antes, güey. ¿En qué sentido? Pues Patear ahora, un por juego, ejemplo, güey. los equipamientos, desde eso, es como en cualquier otro deporte, en la natación, ¿por qué? O en el atletismo, ¿por qué ahora se rompen varios récords? Porque básicamente, o sea, las playeras con tecnología no existían, güey. Jugaban con Ay, unas no. playeras que les pesaban. Ahora me vas a decir que los Bolt balones- corre más rápido por la pinche trapo que O sea, usa, güey. Y por una serie ya de tecnologías alimentarias, o A sea, eso me refiero. la pelota pesaba un amigo. Las pelotas con las que jugaban, las dos, o sea, los huevos que tenían y las pelotas, eran como casi, Sí. eran Claro, pesadas. O sea, el Tú por Yabulani entrenar- vino a romper tú eso. por a entrenar a Pelé con el mismo entrenamiento que tiene Messi, yo pienso que hubiera sido mejor Pelé, güey. Pelé Porque no lo es aguanta, güey. talento. Iker, güey. Genial, güey. Vamos a Era un decir gran Fausto portero, un Pinto. gran portero. Iker Casillas, güey. Las laterales, pues sí, güey. Mi Roberto Carlos y mi Marcelo, güey. Mi Roberto Carlos y Marcelo. Pero juegan en la misma banda, ¿no? No, porque Marcelo va por la izquierda y Roberto. Ah, sí, son los dos zurdos, güey. No, entonces Roberto Que te Carlos. preparaste. Roberto Carlos. Marcelo es izquierdo. Y Roberto Pero Carlos también igual Roberto jugaba Carlos. por ahí, sí. Sí.
De hecho, no, pues Roberto Carlos, güey. Yo creo que en la defensa. ¿Quién más podría ser? Fernando Hierro. Todos son del Madrid, güey. Pero porque sí está, o sea, güey, los mejores jugadores del mundo. Bueno, Roberto. Güey, otro central emblemático, a ese sí lo voy a poner. Mi Manuel Vidrio, güey. Sí. No mames, güey. El carnicero Vidrio, güey. Mi Manuel Vidrio. Ahorita de estar cosiendo a alguien a patadas, güey. Y a decir, ¿qué está hablando, güey? Y en la lateral derecha, que sí era derecho y lamentablemente yo lo quiero mucho, aunque él no nos quiere, mi Paul Aguilar, güey. No te quiere, güey. Mi Paul Aguilar, güey, que fue campeón con nosotros antes que con ustedes, güey. No sé si ustedes sepan eso. Habiendo tantos laterales. En el América es multicampeón Paul y ya Aguilar, dijo que se quiere retirar en el América, güey. Pero bueno, o sea, en la defensiva ahí la dejo, en serio, ahí está. Pero ahí les va ahí en la media. Obviamente Zidane, el otro día estaba recapacitando. Zidane es, para mí es el mejor jugador del planeta de la historia, güey. O sea, es que igual el asunto de los patrocinios y todo eso no existía en ese momento. Si acaso ¿En los Nike tiempos tenía, de Zidane? o sea, es que no tenían estos contratos multimillonarios, amigo. O sea, no, por ejemplo, no existían los jugadores franquicia, que ahora son en sí mismo una marca, pues. Eso ya es así como bastante innovador. Ok. O sea, incluso viendo un poco ¿Pero en eso, en qué posición pones a Zidane? ¿Como 5? Sí, güey, justo ahí. O sea, en como la recuperador. Exacto, en la contención, padrino. No mames. ¿Cómo que? Bueno, a ver, sigue. Güey, ahí les va. Va, dale. Dale, la media. Ahí les va, güey. No, güey, se van a cagar. No, pues ya no sé Caballero. quién más, güey. No, el Chaco Jiménez, mi Chaco. Ah, ya, güey, durísimo. por favor. No, güey, el Chaco fue un gran jugador. O sea, el Chaco. Pues ¿Y sí, sabes- en México, güey. ¿Sabes qué pasa con el Chaco, güey? Que que es otro ejemplo de jugadores que nosotros amamos y no nos aman, güey. No, güey, él ama el Cruz Azul, güey. Sí. Es más, ni lo conozco. Yo creo que ya te debes dar cuenta que nadie ama al Pachuca, güey. O sea, obviamente sí, tenemos Caballero, güey. Caballero jamás renegaría de nosotros. ¿Con qué? Chitiva, güey. Calero, En algún güey. momento Si sea volvieran a campeón hacer, con... güey. O sea, bueno, Calero sí, güey. O sea, lo chistoso es que tu media es Zidane, Caballero y el Chaco. Güey, cracks, Que ni el güey. FIFA se atrevería a juntarlos, güey. Se apaga tu Xbox primero, güey. Caballero aparte rompió estigmas, güey, porque lo llevó Javier Aguirre, el mejor entrenador que ha tenido la selección mexicana, güey. Bueno, igual ahorita digo Después al del- director, güey, que no va a ser él, pero lo llevó, güey, siendo naturalizado y la gente sacó ahí su racismo, güey, su patriotismo. Pero Eso sí, Caballero güey. fue, güey. Eso es cierto, Güey, güey. Caballero siempre fue un muerto, güey. 2002 y perdimos ese emblemático partido contra Estados Unidos, güey, que era justo Eso fue lo peor, güey. O sea, podemos seguirles ganando en el hexagonal, pero ese nos lo ganaron, güey. Es más Entonces, importante, güey. Luego podemos hablar de la historia de los mundiales en otro, eso sería interesante. Ya hay una serie en Netflix, pero igual si quieres. No, Delantera. Por problemas de derechos no podemos pasar nada aquí. no, ahí sí mi Messi y mi Cristiano, güey. Pero te falta uno, ¿no? Benzema, güey. Benzema, güey. No, pero sí puedo cambiar. sí, 9. Como más histórico, Raúl, güey. Raúl, que también tiene esta cuestión de la tristeza de no haberse podido, de haber sido por la puerta de atrás, pues. Pero Raúl Como es un mal todos en el delantero. Real Madrid. Nada más lo único que tenía era enjundia. Raúl era un crack, güey. Fíjate que tu tenía once está nada, muy Raúl. raro, amigo. ¿Por qué? Es que más bien, o sea, podríamos pensar en todos los emblemáticos, ¿no? Podríamos pensar en Gattuso, güey, podríamos Mira, pensar ahí te va mi once, güey. Pero, ajá, Lo pensé de acuerdo al equipo. O sea, un equipo que tiene que funcionar a la perfección y ganar. Ay, no. Buffon Es en la portería, güey. y Rosario. Centrales Paolo Maldini, Carles Puyol. Laterales Philip Lam. No hay, güey, ni a dónde irse, güey. Busquets, Xavi, Iniesta, güey. Se acabó. Puto desmadre. Al frente, güey. Messi, Cristiano Ronaldo. Y yo creo que Ronaldinho, güey. Director técnico, güey. Miguel, el Piojo Herrera. Pum. güey, el piojo es un porrista, sí sabes eso, ¿no? Ahí te va el mío. Guillermo Ochoa en la portería. François Memé. Centrales. Nesta. Y ¿Nesta? Carles Puyol. No, sí, Nesta, Carles Puyol y Rafa Márquez. Porque es línea de 5. Laterales, Roberto Carlos y del otro lado, güey. Línea de 5, güey. y hay línea de 5. Un contención que es Genaro Gattuso.
Después tengo a Está contando, mira cómo está Ronaldinho, contando. a Messi y enfrente Zlatan Ibrahimovic. Ay, qué chido, güey. Pues pinche fútbol de 12 güeyes. Bueno, son 5, son 11. Te sobró uno arriba, amigo. Pues para eso es la línea de 5, para atacar con 2 más, pero desde atrás. Claro, pero pues ahí está. Y 3, Dijiste 5, güey. 5-3, güey, es 5-3-2. 5-3-2 por eso. Y Ochoa, Y François Memé, y director técnico. Carlos Reynoso, güey. No, No, güey, el maestro. Maestro Carlos Reynoso. Multicampeón con América. de la Si quieren, ya hablamos de la normalidad, amigo. No, a lo mejor eso, sí. O sea, más bien, yo no quisiera decir que a mí me preocupa, pues. A mí me preocupa qué podría significar nueva normalidad o lo que ya decíamos antes, ¿no? ¿Qué tanto nuestras vidas van a poder ser iguales? Por ejemplo, el miedo de volver a algún tipo de lugar público, o cómo, o qué se entiende por nueva normalidad, eso está Que vayas en cabrón. la combi y que todos salgan y salgas corriendo. Claro, sí. No sé si les ha pasado que están viendo a lo mejor la tele y ven un comercial o una película y la pinche gente se está abrazando y tú así, ¿qué pedo, güey? ¡Separen, hijos de su puta madre! Les va a dar coronavirus. O sea, incluso nosotros ya vemos imágenes de la televisión totalmente irreales. O sea, eso nos tiene que dar un panorama de lo que va a suceder ahora que regresemos. Sí, regresamos. De entrada, la relación que tenemos con los demás. Eso probablemente vaya a cambiar. El hecho de invertir verdaderamente tiempo, dinero, esfuerzo a las cosas. Yo creo que cada quien en esta cuarentena se ha dado cuenta de lo que es verdaderamente importante. Primero, comer. En la medida de lo posible, ser autosuficientes en las cosas que requiere, güey. Eso es algo muy importante que la gente ha dejado de ver y este tiempo confinados nos ha traído. Después, estar con la gente que quieres, güey. Yo conozco de muchos ejemplos de gente que regresó a vivir con sus papás, que se fue a vivir con personas que a lo mejor no tenía tanto contacto, pero en una situación tan dramática y tan fuerte, pues uno siempre pretende en la medida de lo posible regresar a sus raíces. Entonces, esta parte de la empatía, del colaborar, de regresar a tus raíces, invertir en lo que es más importante y en la medida de lo posible buscar una vida autosuficiente, va a marcar de aquí para adelante los cambios que vamos a tener que hacer. Y también hasta la cuestión educativa. Creo que somos 4 personas que nos dedicamos a la educación, ¿no? Y lo platicábamos un poco antes de que empezara el programa. ¿Cómo vamos a regresar como docentes también? O cómo estamos trabajando como docentes, que en realidad es una cosa que todavía no entendemos, esta actualización que tuvimos que hacer en chinga, ¿no? Eso está, digo, en mi propia experiencia, y eso me parece muy importante que lo diga Pablo, y obviamente, como dicen, los 4 nos dedicamos como a este asunto y podríamos hablar más de eso también. Muchos colegas, y eso se criticaba, obviamente no señalo a nadie, todos tenemos nuestras limitaciones, pero se limitaron justamente primero a partir de la premisa de que todo tenía que seguir igual, ¿no? En términos de carga de trabajo o incluso de dinámicas, ¿no? Entonces, sin comprender, y esto más bien yo lo entendí rápido porque fueron mis alumnos y alumnas quienes me lo dijeron, que los tiempos cambian, ¿no? Y yo lo veo también acá, regresando a casa de mis padres en este momento, y, o sea, hay que ayudar también en la casa y obviamente hay que ocupar ciertos espacios que no puedes ocupar porque ya no estás solo. Y estos chicos y chicas me decían eso, ¿no? Que a lo mejor no se podían conectar porque el hermano también tenía que hacerlo, o en casos muy extremos, pero que sí ocurren, a pesar de que en el contexto en el que doy clases puede ser un contexto ventajoso, pero hay chicos que tienen apoyos económicos y que simplemente decían que no podían seguir las clases, ¿no? Entonces, como que sí muestra esa realidad de la educación, también es complejo. Igual con los colegas hablábamos ayer en algún foro del Día del Maestro, que esa fue nuestra celebración, como tratar de igual aterrizar esto, que evidentemente la educación no implica compartir datos, ¿no? Y esto nos está obligando un poco a que sea así. Entonces, bueno, no sé, es realmente complejo. Lo pienso también, ya es lo último que digo de esto, yo tenía 2 alumnos este semestre que eran bastante malos alumnos, y la
la situación se daba un poco, me decían, no, profe, no es personal, pero es que, o sea, uno me dijo, usted ya es obsoleto, usted como cualquiera, porque ya nosotros, lo de hoy, y ellos estudiaban educación, de hecho, son los nuevos pedagogos, lo de hoy es que usted ingrese a una computadora personal todos sus datos, intereses, cosas que no le gusten, que sí le gusten, o sea, todo lo que usted quiera aprender, lo que no le interese para nada. Y esa computadora le va a ir soltando actividades y contenidos que le permitan irse formando en lo que usted quiere. Y entonces ya no va a ser necesario que estemos aquí. Sorpresivamente esos 2 alumnos reprobaron porque no volvieron a conectarse en un día después de que todo esto empezó. Entonces, bueno, o sea, lo pienso porque también con los colegas ayer hablábamos del miedo que nos daría, nos da justamente que en algún momento muchos de estos nuevos profetas de la educación, que aparte tienen doctorados en Harvard y en todo, pero que son doctorados en coaching y en no sé qué tanta cosa que a mí me parece, están justamente, o antes de eso estaban anunciando que esto era la panacea, ¿no? Que justamente esto iba a ser el futuro de la educación, y yo sin ser purista y sin querer serlo, me parece que no podemos suplir esto, o sea que más bien esto no puede formar parte de la nueva normalidad, ¿no? Eso, Lo que yo le quería preguntar a Memo... No es romanticismo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, yo lo comparo un poco, por ejemplo, como con la música. En realidad la música que te llega es la del contacto, ¿no? O sea, el dedo en la cuerda, lo que le pega algo, ¿no? Y también o sea, la cuestión educativa, que es el contacto del alumno-profesor en la clase, jamás va a poder ser reemplazado, ¿no? Yo le quería preguntar a Memo respecto a lo que a veces con estas circunstancias pareciera que el docente ya está como totalmente obsoleto. Cualquier persona puede entrar y obtener toda la información que requiere. Y mucho del cambio a nivel reforma con el nuevo gobierno fue el docente tiene que ser un facilitador de ese aprendizaje. Entonces, no sé, Memo, tú en tu experiencia, ¿cómo solventaron el que un alumno pueda tener a su disposición las respuestas y el aprendizaje y el maestro tenga que facilitárselo y aparte entretenerlo para que pueda aprender mejor? Creo yo que lo más importante es esto, ¿no? De lo que nos estamos dando cuenta es que muchas personas sí apuntaban a que esto iba a ser el futuro y que era actualizarse o morir, pero hay algo bien importante que es la cuestión humana, y esa, por más que queramos, no la podemos perder, porque nuestra propia esencia la requiere, nuestra propia esencia la necesita. Entonces, creo yo que nos estamos dando cuenta que hasta en el más mínimo rasgo necesitamos esa luz de humanidad, ¿no? Precisamente lo vemos aquí a través de, hablando de educación, pues de la cuestión educativa de los alumnos, ¿no? De los niños, de los adolescentes, etcétera. Hablándolo en las cuestiones de salud, pues todos estamos preocupados porque las personas que están en el sector salud, pues se les honre y se les retribuya de la manera en que se necesita, ¿no? Hablando en las cuestiones, por ejemplo, que con el tema que empezamos del fútbol, pues nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que ya no son tan necesarias y que no son tan importantes como el hecho de que puedas estar en tu casa con las personas que tú quieres, ¿no? Sean amigos, sea familia, sea lo que sea, inclusive hasta a través de la tecnología nosotros mismos la buscamos, ¿no? O sea, si estamos en casa y estamos lejos de nuestros amigos, pues nos inventamos una videoconferencia y si tenemos que ponernos bien pedos a través de una plataforma, lo hacemos, ¿no? Entonces, Oye, ¿por qué? Porque se necesita ese contacto humano, ¿no? Entonces, es algo que nunca se va a poder perder y que, al contrario, yo creo que esta pandemia nos da la oportunidad de volver a retomar eso, ¿no? Y también nos estamos dando cuenta de la crisis del sistema que tiene esto, ¿no? O sea, no solamente con el coronavirus nos dimos cuenta de que el sistema de salud es una porquería, sino también el sistema educativo, ¿no? Y la gran mentira de la cuarta transformación de tener a un tipo como Esteban Moctezuma de secretario de Educación. Wow, tranquilo, güey. O sea, igual eso a mí me parece que sí, retomando lo que dicen, primero creo que obviamente esto tiene que ver con la acumulación de pues muchas malas decisiones en términos de salud, de educación, con la falacia justamente de esta nueva panacea de la virtualización de lo educativo,
que aparte es algo con lo que pelean ciertas universidades, que tienen este talante humanista o que se dicen humanistas, pero que también saben que esto puede ser, yo no conozco el negocio de la educación, ni tampoco como el llevar una institución como tal, Memo sabe más de eso, pero me refiero a que como que sí está esa tensión entre virtualizarse para poder dar como una oferta mucho más amplia o mucho más contemporánea y resistir a ese tipo de cosas y seguir apostando por el cara a cara, el poder educar. O sea, ahora que hablaba Pablo de eso, también pensaba, Ale me está ahora tratando de orientar y de enseñar cuestiones de música ya de manera más formal. Y el otro día entendía por qué me decía que es complicado, porque en términos de la música, pues hay que ver cómo está posicionada la mano, ¿sí? Cómo puede imprimirse la fuerza en la cuerda o cómo se escucha, que obviamente incluso el sonido a través de la pantalla puede ser muy bueno, pero también no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo también creo que no es purismo. Y aterrizando igual lo que decía Memo, o sea, más bien la reflexión es general, es como, ya se me olvidó lo que iba a decir. A ti también se te ve el avión. Qué bonita reflexión, qué bonita de la reflexión. América. Creo que estamos viviendo como la era post-neoliberal, pero tampoco tenemos muy claro hacia dónde vamos. O sea, creo que ese es un gran problema, ¿no? O sea, hoy veo también 2020, hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una crisis política. O sea, los sistemas políticos, económicos y sociales no están funcionando. La cosa es que tampoco, o sea, no hemos pensado realmente qué va a pasar después. O sea, la forma en que nos vamos a organizar, no estamos tan organizados. Yo creo que eso radicará, yo creo que desde las sociedades, ¿no? En los dirigentes no están pensando en un cambio. Los dirigentes están pensando en que cómo le van a hacer para que todo regrese a esa normalidad que se tenía. Este cambio tendrá que ser en la cuestión social, en la gente, en las sociedades, precisamente de hacerlas conscientes de esto, ¿no? Porque al final de cuentas el sistema se va a querer imponer. Si lo vemos a través del fútbol, a través de la educación, a través de lo que sea, el sistema se va a querer imponer, porque no van a querer perder todo el poder económico que se tiene, ¿no? Esto tendrá que cambiar a través de las sociedades, ¿no? Bueno, a mí lo que me da miedo también un poco es caer del otro lado, ¿no? O sea, del lado del totalitarismo. Pues sí, o sea, más bien yo creo con Memo que, o sea, se vuelve complejo porque el asunto es que también formamos parte de eso, o sea, lo tenemos tan introyectado y dependemos tanto de ciertas cosas también, que eso no nos hace peores, pero sí estamos acostumbrados a ciertas dinámicas que nos permiten sobrevivir y etcétera, que de pronto es muy difícil pensar en que esto se caiga sin que nosotros nos caigamos, ¿no? O sea, porque ya estamos profundamente ligados a eso. Pienso ahora en un contexto como en el de Chile, donde había ya de por sí una crisis desde octubre, o sea, una crisis en un sentido como de lucha social y de movilización. Hasta constitucional había, ¿no? Ajá, exacto. Todo estaba como poniéndose en juego y llegó a esto a acrecentar mucho más las razones del por qué, o sea, un sistema injusto, desigual, un modelo totalmente que deshumaniza, que vuelve miserables a los sujetos, etcétera. Pero, puta madre, se me volvió a ir, amigos. Sí, No, o sea, Chile siendo el gran ejemplo neoliberal en Latinoamérica. claro, pero Chile está cayendo en procesos totalitarios, ¿no? O sea, lo que está viviendo Chile en este momento es casi una dictadura. Pero es que, sí, o sea, sí. Y la justamente. constitución que tienen sigue siendo de la dictadura. Y justamente ahora hay tintes como de autoritarismo, que eso es lo que igual dice en este libro acá muy polémico, La sopa de Wuhan, que dice Byung-Chul Han, que es este filósofo asiático occidental, que menciona que más bien esto podría ser la posibilidad de que la sociedad se vuelva algo mucho más controlado, ¿no? Con la excusa del virus o con la excusa de que tenemos que estar reportando todo el tiempo nuestra salud, etcétera, ¿no? Pero más bien yo pensaba en lo esencial, o sea, tiene que ver sí con decisiones, ya ahí habría que ver cómo, y eso lo podemos hablar también otro día, sobre cómo se ha manejado el asunto de las pandemias en distintos lugares, de distintas maneras. Pero, por ejemplo, en Chile hubo una especie de nueva normalidad decretada que no estaba sustentada en ningún tipo de análisis científico
sino simplemente en una presión porque ya pudieran abrir las empresas. Y entonces, bueno, ustedes saben de comunicación más, o tomen muy putas imaginarios. Entonces se encargaron durante una semana de decirle a la gente que venía a la normalidad, ¿no? Que ya había un regreso a la normalidad, y era emblemático y sintomático que esa normalidad, que ese regreso a la normalidad implicara la apertura de un mall muy grande, que es el Mall Apumanque, que obviamente ahí están vinculados grandes empresarios, políticos, etcétera. Y a partir de la apertura del mall, lo que se vio fueron dos cosas. Uno, obviamente, que fue estúpido, porque de ahí hubo un repunto del 60% de los contagios, y obviamente tuvieron que cerrar al otro día el mall. Pero lo que yo me quedo también, sin caer en este argumento de que la gente es ignorante o que son unos nacos, o sea, yo no diría eso de ninguna manera, también me parece peligroso. Pero el asunto es que, aunque el mall estuviera abierto, la gente podía no ir, y la gente decidió ir. Sí. O sea, quiere decir que subjetivamente muchas personas sí tienen muy introyectadas esas formas, que creen necesario totalmente, así como una necesidad básica, tener que ir a dar la vuelta a un mall, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso. Si esas subjetividades no cambian socialmente, si la gente en verdad como que no podemos cambiar esas valoraciones, pues me parece complicado. Que ahí regreso a lo del fútbol. Yo lo amo y quisiera y no sé qué, pero me parecería vomitivo que siguiera igual, pues. Yo creo que lo más importante en esto, en el regreso a la normalidad o a esta nueva normalidad, es que nosotros como sociedad tenemos que erradicar el egoísmo. Yo creo que ahí va, en eso radica todo. En el que, por ejemplo, en el comentario que dice Galleta, pues si tú eliges, ¿no? Y no tiene que ver con esta cuestión de sectarizar en la gente que es naca o ignorante, ¿no? Pero sí tiene que ver con esta nueva realidad de la sociedad que es egoísta, que nos volvemos egoístas. Entonces, tú tienes la posibilidad de no ir a esa apertura de ese mall, pero si tú lo ves en la cuestión de conciencia colectiva, decir, bueno, no voy, uno, a lo mejor para no infectarme, y número dos, para no infectar al otro, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas ese sería el punto. Entonces, Sí. si nosotros regresamos a esta nueva normalidad, teniendo todavía rasgos de esta cuestión egoísta como sociedad, pues no va a haber ningún cambio. Sí, Eso era ahora- lo que iba a decir. ¿Cuál será la reflexión entonces? Tendría que ser un momento en general como de reconfiguración del pensamiento en todos los ámbitos, pues, de revalorar cuestiones. Ya ahora lo sabemos, por eso hablaba del fútbol, o sea, revalorar lo que significa un médico socialmente, una enfermera, las personas de las que no se habla mucho, que son las que limpian, por ejemplo, los hospitales, y comparar ese nivel de riesgo con justamente pues, Cristiano Ronaldo en una de sus casas en Europa, ¿no? En Madrid, en Portugal o en Italia, etcétera, ¿no? Y en todo, o sea, también, por ejemplo, los que nos dedicamos a cuestiones como el pensamiento, pues, o sea, ¿cuál sería nuestro lugar en este momento? Lo pienso y lo pensaba mucho, y esa era mi reflexión también, a partir de esto que se está diciendo mucho sobre las actividades esenciales y no esenciales, ¿no? Y llevándolo un poco más allá, entiendo a qué se refieren con esenciales, pues, pero también eso nos muestra justamente qué es lo más básico para que esta sociedad funcione o para que el sistema se reproduzca. Y dejamos de lado otras cuestiones que son mucho más esenciales, que ahora estamos necesitando, encontrarnos, por ejemplo, ¿no? O sea, extrañar a los amigos, una peda, o sea, esas cosas que, por cierto, amigos, están invitados, obviamente, cuando todo esto acabe, acaba de ser, pero es que son cosas importantes, pues, y yo creo que tienen que ver también, y yo pienso en ese día, que ojalá sí puedan asistir, amigos, y que acabemos muertos ahí de una congestión, no, que justamente tendrá que ver también con esta sensación de haber podido pasar por esto, ¿sí? Pero bueno, también ya como terminando eso y de lo que preguntaba Memo, o más bien de lo que decía, que yo estaba de acuerdo, creo que todavía estamos muy lejos, y eso solamente lo da la distancia histórica, temporal y espacial, todavía estamos lejos de saber cuáles van a ser todas las consecuencias reales de todo esto que estamos viviendo. O sea, a mí me da miedo pensar que todavía no alcanzamos a verlo, y no porque seamos tontos, sino porque estas cosas se entienden ya como panorámicamente. Ustedes están más encaminados a la docencia,
encaminar toda la atención que lleva esta pandemia hacia la empatía y no hacia el miedo. El miedo al final tiene como resultado muchísimas características individualistas. El yo primero antes que los demás, etcétera, etcétera. Tratar de arraigar en nuestros alumnos la esencia de que entre todos podemos salir adelante y que la cooperación forzosamente tendrá que ser nuestra puerta de salida para esto. Claro. Y un tanto respondiendo a lo mejor, perdón, ya pasó. Un tanto respondiendo lo que comentaba Pablo, pues yo creo que en la medida en que puedas limitar el poder o dar el poder, radicaría en la cuestión del cuestionamiento, ¿no? Yo creo que eso es básico. Cuestionar, claro que es importante, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Alejandro, decía, bueno, ¿existe o no existe el virus? Pues sí, cuestiónalo, pero lo más importante es que no te quedes esperando una respuesta, y yo creo que eso sería el hecho de transmitir esa información a lo mejor a los alumnos, ¿no? Es decir, pues no te quedes esperando, o sea, tú indaga, tú investiga, cuestiona, y lo más importante también sería el autocuestionamiento, ¿no? O sea, realmente lo que estoy haciendo está teniendo una mejora, o insisto, el cuestionarte si realmente esto va en comunión ya con la sociedad, con el otro, con el que está enfrente, ¿no? Entonces, creo yo que el autocuestionamiento sería también básico para regresar a esta normalidad, el erradicar el individualismo y el egoísmo, y precisamente tratar de cuestionarse siempre todo, pero sobre todo no esperar una respuesta, sino nosotros mismos buscarla. Pero es que yo creo con eso que dice Memo que tiene que ver con que hemos asumido muy poco nuestra responsabilidad política. Eso. O sea, la responsabilidad que tenemos socialmente, o sea, de informarnos. También yo creo eso porque de pronto la falacia de muchas personas, que no estoy hablando aquí de estratos, sino como más bien, o sea, de colegas que han podido estudiar con nosotros, de mi generación, por ejemplo, y que yo veo que escriben pura pendejada en el Facebook, ¿no? Di nombres, güey, di nombres. Y que se escudan en la cuestión de la opinión, ¿no? De es mi opinión, y decir, bueno, pero es que igual es tu responsabilidad informarte, ¿no? O sea, como justamente, más incluso si tenemos los medios para hacerlo, ¿no? O sea, claro, una educación, cierto tipo de medios, de bases de datos. Entonces yo creo que también estamos muy acostumbrados en ese sentido a asimilar opiniones de otros sin ningún tipo de filtro, como a tomar posturas muy ambivalentes, y también como a no responsabilizarnos de lo que decimos, por ejemplo, ¿no? Oye, yo creo que Galleta nos explique bien lo de la fiesta, lo de la peda. Oye, pero hay que... ¿Cómo, güey, la que nos invitaste? Después, cuando todo esto acabe... No, de una vez, güey, no de una vez. No, o sea, por eso, después cuando todo esto acabe, desmadrar totalmente, amigos. Esa es la consigna. ¿Qué llevo? Una de esas pedas pachuqueñas, pues para ser responsables sociales. Tiene que ser Reyes. No. Podemos hacer un beso de 3 todos, ¿no? Tiene que ser una de esas como en los viejos tiempos, amigos. Como para que sea peda pachuqueña tiene que haber cruzadas. Exacto, playeras del Pachuca. Y un boiler. Un balazo, güey, tiene que haber seguro, güey. Un boiler. Un balazo. Un boiler, güey. Nos vamos al Parque de la Morelos, chicos, ahí. El parque. Como en los buenos tiempos. Pues bueno, obviamente, pues esto queda a la reflexión precisamente de cada uno de los que nos esté viendo y escuchando, e insistimos en la cuestión de ver ya en comunidad, ¿no? Ya no en la individualidad. Muchas gracias, Galleta. Ojalá pudieras acompañarnos en otro programa, sería lo mejor. Así será, amigos. Y espero que haya sido una buena experiencia estar aquí en La Peste. La Peste. Pues muchas gracias, amigos. Gracias, Pablo. Gracias, Ale. Qué bueno que no tienen ya nada que hablar. Así que nos escuchamos el próximo martes aquí en La Peste. Adiós. Hoy voy a cambiar. No, pero hay que organizarnos para no interrumpirnos, güey.